Buenas tardes entonces a todos. Mi nombre es Mónica Velar. Yo soy docente en la Universidad de Guadalajara en México y voy a estar coordinando la comisión 34, A34, que refiere a diseño responsable. En ella, bueno, vamos a tener aquí diversos participantes que nos van a hablar sobre pedagogía y diseño, disergonomía y ergonomía subversiva, sobre ética profesional y de diseño, innovación en diseño mobiliario social, desarrollo de interiores en la perspectiva del diseño inclusivo y diseño e inclusión y apuntes sobre vestuario inclusivo, transiciones del diseño a partir del aprendizaje basado en proyectos, educación para la paz en profesiones de comunicación y diseño, propuesta de diseño de prendas superiores para mujeres con acondroplasia y una campaña gráfica de prevención a la violencia en instituciones educativas. Son los temas que vamos a estar viendo ahora. Estamos, bueno, iniciando esta comisión que pertenece al 13º Congreso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño. Y nada más para recordarle a nuestros ponentes que cuentan con 10 minutos para hacer sus presentaciones. Aquí nada más, Adrián, que me apoye. ¿Sí pueden compartir imágenes? Creo que tenía entendido que 4. Ajá. Pueden compartir láminas o Okay. imágenes O hasta imágenes. 4. Ajá, ¿Sí? hasta 4 láminas o 4 imágenes. Y pues vamos iniciando entonces aquí con la primer ponencia, que se titula Pedagogía del Diseño Social e Inclusivo en Pregrado, de Silvia Arango, que nos acompaña desde la Universidad Pontificia Javeriana de Cali, Colombia. Entonces, Silvia, ¿estás por aquí? Sí, aquí estoy. Muchísimas gracias. Adelante, bienvenida. Vale, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a la Universidad de Palermo por posibilitar estos espacios. Primero, voy a presentarles este proyecto, que es un proyecto de aprendizaje-servicio que desarrollo en la asignatura que imparto en la Javeriana de Cali, que es Diseño 2D. Este proyecto tiene el título de Pedagogía del Diseño Social Inclusivo en Pregrado. De la A a la Z, el diseño inclusivo es la meta. El diseño visual es una herramienta eficaz para motivar a las personas y generar cambios. Tiene un gran potencial y por lo tanto implicaciones en las comunidades. Ha trascendido de una función comercial hacia la aplicación de soluciones para las necesidades sociales con lo que denominamos el diseño inclusivo. En este sentido, la formación del diseñador debe contener metodologías con componentes pedagógicos de sensibilización y reflexión sobre lo social, de tal manera que el estudiante entienda todas las necesidades reales de las personas, comprenda la diferencia y asuma una actitud inclusiva. Entidades como The Professional Association of Design, AIGA, abogan por la educación del diseño, resaltando la importancia de la visibilización e integración de la discapacidad, dirigido a mejorar este futuro colectivo y teniendo en cuenta estándares globales y prácticas éticas, y haciendo que las herramientas y recursos poderosos que tiene el diseño visual tenga un impacto positivo en la concepción de la igualdad y el respeto como un concepto fundamental del bienestar social. Crear estos espacios para los estudiantes, para que los estudiantes además enfrenten necesidades, es una clara opción para la comprensión de la realidad. Genera esas movilizaciones en el interior del individuo y obliga a reacomodaciones comportamentales y conceptuales, de tal manera que se pueda fomentar la construcción del conocimiento, la creatividad y la innovación, y así que podamos reconocer las implicaciones sociales que tiene la comunicación. Acorde con esto que acabo de decir, Paulo Freire en el 2010 señala que uno de los aspectos más importantes para asimilar es el conocimiento que enfrentan los estudiantes a situaciones reales. La práctica, en este caso, diseño 2D, en la carrera de diseño y comunicación visual, tiene esa posibilidad que los estudiantes de primer año experimenten un proceso de aprendizaje enfrentando una situación vivencial confrontadora de afianzar el saber, el saber hacer, el saber ser, a través de metodologías de diseño centrado en las personas, con este enfoque muy importante de inclusión social con personas con discapacidad intelectual.
Este proceso, en el contexto de la resolución de las necesidades, mejora la creatividad, posibilita la generación de ideas, de soluciones y a su vez también la capacidad de innovar. Mediante este proyecto, de la A a la Z, el diseño inclusivo es la meta. Los estudiantes de la asignatura de diseño se enfrentaron a este trabajo en campo con personas con discapacidad intelectual, donde crearon material didáctico funcional y viable para la población y que tiene como objetivo educativo la investigación inclusiva, la exploración de la imagen, la síntesis y la implementación de las estructuras. La experiencia participativa se desarrolló en la Fundación Amadeus de Cali, Colombia, que es un centro especializado en la atención integral de personas con discapacidad intelectual y que tiene un enfoque en música y en arte. Y esta estrategia pedagógica para aprovechar y potenciar las habilidades creativas se aplica fundamentada en la metodología de diseño centrada en las personas, que incluye una primera fase. Son 3 fases. Esta primera fase tiene el objetivo principal de escuchar, para afianzar una comunicación participativa, conocer las necesidades, entender estas especificaciones de diseño. La fase 2 reúne todos los insights de esa primera fase, desarrollando productos que son acordes a esas características, actitud o narrativa de las personas a las que se diseña. Y así se puede generar pues un conjunto de ideas gráficas posibles que se someten a un análisis de factibilidad. Y por último, en esta fase 3, se garantiza la viabilidad mediante productos de comunicación que se desarrollan desde la elaboración conceptual y la investigación del diseño. La fase 1, y ya ahondando en cada una de estas fases, la fase 1 es el primer acercamiento entre la Fundación Amadeus y el estudiante. Se identifica la necesidad de crear material didáctico para la enseñanza de lectoescritura a niños y niñas del grupo escolar Nóticas Red, que es una aula que posibilita la escolarización inicial de personas con discapacidad intelectual entre los 4 y los 8 años. Teniendo en cuenta lo anterior, se propone diseñar un abecedario con imágenes y palabras de apoyo para el fomento de la enseñanza. Los estudiantes supremamente curiosos inician esta observación, escuchan, investigan sobre el colectivo y la institución, desarrollan diferentes mood boards y posibles acercamientos a la selección de fuentes, a la selección y el diseño de imágenes, a las palabras. Y después, de manera participativa, porque también es un proceso de diseño participativo, la coordinadora académica y la docente del aula Nóticas Red revisan estas propuestas y sugieren ajustes, realizan una presentación al grupo, a la clase y una aproximación inicial entre los estudiantes y las personas con discapacidad intelectual. Y de esta forma conocen sus características, habilidades, analizan la funcionalidad de las piezas de diseño, se replantean estos moodboards iniciales que muchos tuvieron que cambiar y se da ese comienzo a la fase 2, que es el análisis de la factibilidad. En esta fase 2 se recogen esos insights para iniciar el trabajo en campo, donde se exploran los bocetos iniciales, las palabras y las fuentes seleccionadas. Los estudiantes visitan la Fundación Amadeus, reconocen a los niños, las niñas, los jóvenes, los adultos en el espacio y el aula, y mediante este taller gráfico continúan la investigación. Exponen sus bocetos al colectivo, preguntan si está bien, si lo entienden, comprueban si esas imágenes son entendidas y si no es así, pues las modifican o cambian las palabras seleccionadas. Empiezan esa exploración visual con el colectivo mediante actividades con recortes de figuras geométricas y dibujo libre. Y esto nos permite que los diseñadores en formación puedan percibir un entorno que tenga muchas posibilidades, comprender esa narrativa de la población y desarrollar unos productos que sean realmente funcionales. Si bien los estudiantes se prepararon para esta interacción con el colectivo, la relación menos verbal, más preverbal y emocional desencadenó unos temores iniciales que se lograron superar durante la interacción. La incertidumbre se formó paulatinamente en certeza cuando los estudiantes descubrieron que las personas con discapacidad intelectual tienen gran posibilidad de síntesis de la imagen y manejo del color, que rompe con ese preconcepto, entendiendo que en el diseño es fundamental reconocer la percepción y la necesidad del otro. La visita definitivamente arrojó apreciaciones fundamentales para el mejoramiento del material.
Los estudiantes, por ejemplo, descubrieron que el manejo de las fuentes debía ser script palo seca, porque necesitaban disminuir el estímulo visual y evitar que la cursiva, ya que no era entendida por todos, ¿no? Este fue un primer acercamiento a las características. También vieron esa necesidad de implementar palabras sencillas con imágenes de apoyo. Se reconoce en el proceso que las imágenes deben ser limpias para personas con trastornos del espectro autista y un poco más complejas para otros participantes. Y concluyeron que deben manejar paletas de colores monocromáticos y una fuente de puntaje alto para que las personas que tienen algún tipo de discapacidad visual puedan entender mejor estas tarjetas. La investigación y el trabajo de campo posibilitó que en la fase 3, que ya es la última fase de la metodología, la entrega del material didáctico tuviera una acogida enorme en el aula de Noticas Red. Los niños y las niñas, con el apoyo de las docentes, empezaron a crear palabras, a repetir letras, a señalar ilustraciones. Los estudiantes de diseño exploraron ese valor de diseñar, entendiendo la discapacidad desde un modelo no deficitario, sí incluyente y participativo, en una perspectiva ecológica que asegura la funcionalidad como el fruto de las interacciones entre esas condiciones individuales y las características del entorno físico y social, donde se reconoce, pues, la experiencia plena de estar involucrados en la práctica. Los estudiantes que participaron calificaron la actividad como excelente y resaltaron movilización de emociones, ampliaron su comprensión totalmente en el otro y en la diferencia como elemento fundamental en su formación como diseñadores. Se concluye que la enseñanza del diseño inclusivo en pregrado es una estrategia formativa para la sensibilización en aspectos sociales y para que los estudiantes vivencien la interacción en la diferencia. Es llamativo el aprendizaje que los estudiantes obtuvieron del colectivo, pues reconocieron sus capacidades, descubrieron que las personas con discapacidad intelectual tenían muchas habilidades de síntesis de la imagen y manejo del color que rompía con ese preconcepto, lo que les permitió, pues, apreciar a los niños, jóvenes y adultos con discapacidad en una dinámica definitivamente no deficitaria. Es importante, ya para cerrar, señalar que este es un trabajo preliminar que ha sido desarrollado en la asignatura de diseño 2D del primer año de pregrado de la carrera de diseño y comunicación visual de la Javeriana de Cali, y se describe aquí la metodología, los resultados con un solo grupo, pero se requiere ampliar un poco más esta experiencia, aplicarla en próximos grupos y poder documentar ese impacto en el saber hacer y el saber ser de los profesionales del diseño. Estaré atenta más adelante si tienen alguna pregunta, pero quiero compartir rápidamente 4 fotos para que ustedes tengan esa aproximación visual al trabajo que se hizo muy rápidamente. No sé cómo estoy de tiempo, pero les voy a mostrar. Creo por que aquí ya entonces. Sobre el tiempo, nada más. Tomar en cuenta aquí. Perfecto, solo visualmente aquí están las 4 imágenes, la experiencia que se vivió. Aquí están los estudiantes con el colectivo de la Fundación Amadeus. Se hizo este proceso de investigación muy interesante. Por ejemplo, aquí esta me llamó mucho la atención, donde ella descubrió que se usa la A romana, entonces quiso seleccionar una tipografía que fuera acorde a una que la población entendiera. Aquí un poco del resultado de estas tarjetas con los colores monocromáticos, con la tipografía que se entiende y la aplicación en la fundación como material didáctico para la comunidad. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Silvia. Sí, preguntas al final y vamos a continuar ahora con la Comisión 335, Disergonomía y Ergonomías Subversivas de Construir el Presente, Rediseñar el Futuro, por Pirén Benavides Ortiz, de la Universidad, bueno, es una investigación colaborativa argentino-colombiana, y listo, si estás por aquí, Pirén. Y acá estoy, buenas tardes. Muchas adelante, gracias. Bienvenida, buenas tardes.
Bueno, muchas gracias. En principio sí quería remarcar, bueno, gracias por permitirme comentar un poco esta experiencia que, debo aclarar que es una experiencia piloto, es la prueba número 1 de lo que esperemos que sea una colaboración a futuro entre ambas universidades. Bueno, esta colaboración a grandes rasgos se está dando actualmente entre la Cátedra de Factores Humanos Ambientales 2 de la carrera de Diseño de la Universidad de San Buenaventura, Colombia, en Antioquia, con 2 investigaciones personales radicadas en la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Una de ellas fue mi tesis de maestría, investigación que realicé como alumna de la universidad, la maestría en Artes Electrónicas, y la otra investigación tiene más que ver con mi rol docente a cargo del laboratorio para la otredad, que busca generar interfaces ápticas en el trabajo de la discapacidad y la interactividad. Como les comentaba, bueno, una de estas investigaciones es justamente mi tesis de maestría, titulada Ergonomías subversivas. Esta tesis, al venir de la relación esta bicéfala entre arte y tecnología, es una aproximación creativa que busca, de alguna manera, problematizar la relación entre discapacidad e interactividad de una manera alternativa diferente a lo habitual. Esta tesis lo que buscó es generar dispositivos, más específicamente periféricos de computadora, que no eran accesibles, sino se presentaban de manera antiergonómica para poner al usuario promedio en la situación de incapacidad y generar de esta manera una especie de conocimiento en activo y una empatía corporizada sobre lo que es transitar una discapacidad motriz. Yo en particular suelo trabajar con discapacidades motrices, aunque ahora estamos ampliando en la colaboración un poco más. Dada esta tesis presentada, Carol Ibarra Rodríguez, la profesora a cargo de la Cátedra de Factores Humanos y Ambientales, me invitó a comentar un poco mi metodología de trabajo con los alumnos, lo cual de alguna manera incentivó un poco el interés en abordar de una manera un poco más creativa y subversiva o alternativa estas cuestiones desde una cátedra un poco más operativa y pragmática. Entonces decidimos iniciar en lo que fue el primer semestre de este año esta suerte de cátedra extendida, donde la docente aplicaba los conceptos propios de la disciplina, mientras que yo trabajaba también en paralelo con ella y con los alumnos, reafirmando un poco esta mecánica de ergonomías subversivas, generando 2 grandes capítulos en la cursada. Uno de ellos partió de justamente invitar a los alumnos a que, tomando la mano como punto de interacción, realicen propuestas y materialicen distintas prótesis que incapaciten sus manos, aludiendo a distintos tipos de patologías. Lo que hicieron a continuación fue utilizar ellos mismos durante 2 semanas estas prótesis incapacitantes y al menos 1 hora al día realizando actividades cotidianas como peinarse, vestirse, escribir, lavarse los dientes. Y una vez recaudada toda esta información corporizada y esta experiencia y empatía propia de atravesar esa situación, lo que hicieron cada uno de ellos es, de manera particular y en base a su propia experiencia, rediseñar o proponer diseños alternativos de estas utensilios, cucharas, lápiz, pincel, etcétera, que estaban utilizando en estas tareas cotidianas y que no podían ejecutar propiamente, y en base a esa experiencia que ellos realizaron, lo que hicieron fue coronar un poco este primer capítulo de la experiencia en realizar estas adaptaciones para poder ser utilizadas mediante esa prótesis incapacitante. Es decir, ellos mismos se pusieron en la situación de disminuir sus posibilidades y a la vez buscaron las soluciones a esas. Remarco la palabra solución porque es muy importante en el cambio de paradigma que vimos en lo que sería el segundo capítulo. Lo que estuvimos observando es que hay una tendencia asistencialista en buscar soluciones a problemas de. Entonces, un poco basándonos en esta segunda investigación que tengo ya no como alumna sino como docente de la universidad, nos inspiramos un poco en el Laboratorio para la Otredad,
que retoma mis experiencias como coordinadora de la red de museos de la universidad, y la preocupación por cómo generar desde la institución museística una interacción equitativa. Hay muchos programas de inclusión de los públicos, pero que tienden a tomar a los públicos diversos, es decir, visitas en lenguaje de señas para personas hipoacúsicas, visitas táctiles para personas con no videntes o con disminución visual. En cambio, lo que se busca desde el Laboratorio para la Otredad es poder generar una experiencia que amplíe la experiencia estética justamente para todos los públicos independientemente de sus capacidades. Basándonos en esto, dado que mi bagaje viene desde las artes electrónicas, partimos con los alumnos de trabajar sobre un prototipo ya funcional que desarrollé, en el cual este prototipo, este dispositivo, lo que hace es censar los colores de las piezas, ya que es un museo principalmente de artes visuales, y traducir esos estímulos pictóricos a sensaciones vibrotáctiles. Fue toda una experiencia para los alumnos de diseño y de manera aparte online, aprender las competencias básicas de electrónica y de programación para poder desarrollar estos dispositivos, a la vez que también deconstruíamos ciertos paradigmas asistencialistas de ya no estábamos tratando de apelar a una comunidad en particular, sino de generar una propuesta que sirviera para todas las personas. Creo que ese fue el mayor cambio, el insight que todos tuvimos, y me incluyo, en cómo generar estas propuestas, ¿no? Si la intención era unir a los públicos, ya no buscábamos soluciones parciales, insisto con la palabra solución, porque lo que buscábamos era tratar de nosotros no ser parte del problema. Entonces lo que hicimos fue generar este dispositivo, y ellos con la mejor predisposición aprendieron todas las competencias básicas para poder replicarlo, y estamos trabajando actualmente, también sumando a la colaboración de la maestría en creatividad, también de la Universidad de San Buenaventura, y la carrera de artes electrónicas de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, estamos trabajando en una tercera etapa, donde ya teniendo estos dispositivos funcionales, los alumnos de diseño, conjuntamente con alumnos de otras carreras, puedan ir un paso más allá en la creación de narrativas que les permitan generar sus propias propuestas de diseño, de implementación de este dispositivo. Algunas están yendo más por lo que sería un carácter protésico, otras más por lo vestible, y estamos trabajando en cómo incorporar distintas perspectivas de distintas carreras que nos permitan seguir trabajando sobre esta idea y cómo ampliar la visión de generar estos vínculos entre los públicos. Insistía mucho en la palabra solución porque justamente fue una de las principales reflexiones que surgió en la charla y en el intercambio con los alumnos. Esto ha sido tanto un aprendizaje para mí como para ellos, en esta necesidad tal vez no de seguir operando sobre aquello que ya está realizado, sino dar un paso atrás y pensar, bueno, si las medidas hechas particularmente para las personas con discapacidad son aquellas que son nombradas de manera accesible, es porque por defecto las cosas están hechas de manera inaccesible. Entonces, ¿cómo podemos nosotros dar un paso hacia atrás y decir, bueno, no busquemos soluciones hacia una comunidad que no necesariamente nos está demandando que nosotros seamos la solución, sino más bien cómo decir, bueno, repensemos nuestras prácticas, veamos cómo vincularnos también con otras carreras, con otros pensamientos, con otras perspectivas, y trabajemos en no fomentar esas prácticas que determinan el problema al cual las distintas comunidades tienen que enfrentar. Por eso hice mucho hincapié en esa palabra, porque fue una reflexión muy linda de uno de los alumnos, de esto de, bueno, a ver, yo estoy tratando de solucionar un problema que tal vez soy quien lo está creando, entonces, ¿cómo colaboro no siendo parte de replicar estas mecánicas? Me gustaría, si no estoy chequeando el tiempo, ¿puedo mostrar 2 imágenes? ¿Sí? Sí, adelante. Todavía Porque es un poco abstracto sin mostrarlo. Sí, adelante. Perdón.
Un segundo, vamos a abrirla primero. Bueno, ese es un poco un popurrí de cómo fueron estas prácticas de diseñar estas primeras prótesis inoperantes y cómo trabajaron los alumnos en distintas propuestas de cómo manipular su propia corporeidad para poder tener esta experiencia empática. Y también les quería mostrar un poco lo que fue el proceso de trabajo, de trabajar el desarrollo de dispositivos de manera online, trabajando desde, no sé si están viendo la imagen, con la electrónica, y debo confesar de que realmente ha sido posible esta colaboración por la buena voluntad y el interés de los alumnos, no hubiese sido posible de otra manera. Y gracias a ello y gracias a que ellos mismos transmitieron el entusiasmo a distintos docentes, estamos pudiendo actualmente ampliar esta red de colaboración hacia otras carreras y con un poco de suerte hacia otras universidades. Bueno, no quiero tomar más tiempo porque es bastante... si me empiezo a dar detalles de las clases, es un poco extenso, así que con este breve resumen de lo que fue un poco, más que nada, la ideología detrás de esta colaboración, quedo atenta a futuras preguntas. Muchas gracias, Piren. Dime si lo estoy acentuando bien. Está bien, Piren. Sí, sí. Ok, muchas gracias, Piren. Sí, muy interesante. Al final, abrimos el micrófono o para comentarios. Ajá. Ahora continuamos a la Comisión 336, Ética Profesional del Diseño, el caso de los concursos especulativos, que nos presentan Bernardo Antonio Candela San Juan y María Rosario Hernández Borges de la Universidad La Laguna en España. Bienvenidos y adelante. Buenas tardes, ¿se me oye bien? Sí, bien, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas Pues tardes. bueno, voy a empezar yo. Muchas gracias por darnos la oportunidad de participar. Y bueno, empiezo con el trabajo. Se entiende por ética la reflexión teórica sobre las consecuencias morales de las acciones humanas. Una diferencia importante entre ética y moral es que la primera reflexiona o teoriza sobre los principios generales que guían las acciones y decisiones morales, mientras que la segunda, la moral, está ligada a las consecuencias de acciones concretas. Cuando las acciones que se tratan son propias de sujetos en el ejercicio de su profesión, hablamos de ética profesional. Pues bien, este es el contexto concreto de este trabajo, la relación entre ética y diseño que se muestra en las reflexiones sobre la bondad o maldad de las consecuencias de los comportamientos de diseñadores y diseñadoras en el ejercicio de su profesión. Podríamos clasificar las reflexiones éticas sobre el diseño en dos tipos: aquellas que tienen por objeto la limitación de conductas reprobables y las que persiguen la promoción y desarrollo de buenas conductas. Esta tarea reflexiva no siempre ha sido llevada a cabo por profesionales de la ética. En la mayoría de las ocasiones han sido los propios profesionales del diseño, de manera individual o en asociaciones, quienes, preocupados por las consecuencias morales de sus prácticas, han realizado esa tarea. En la historia del diseño hay muchas iniciativas personales o grupales que son ejemplo de esto. En 1964, un grupo de comunicadores visuales, bajo la coordinación de Ken Garland, publicaron el manifiesto First Things First en el diario londinense The Guardian. En él expresaban su preocupación porque el diseño olvidara su compromiso con la sociedad para lograr una vida mejor para todos. El manifiesto fue reeditado en el año 1999 en una versión adaptada al nuevo contexto de la profesión, y en 2014, en el 50 aniversario de la publicación del primer manifiesto, el compromiso con el espíritu del mensaje de estos manifiestos fue suscrito por 1.600 profesionales de todo el mundo. Los manifiestos tenían como objetivo identificar y limitar conductas reprobables y promover buenas conductas. Lo que el grupo de firmantes de estos manifiestos reconocía era la gran influencia del diseño en la vida de todos los humanos. Su poder para mejorarla o empeorarla genera una responsabilidad proporcional a ese poder. Muchos han sido los profesionales y teóricos del diseño que se han ocupado de este asunto.
Pero la conciencia de esa responsabilidad no siempre está presente ni en los profesionales, los que ya lo son o los que se están formando para hacerlo, ni en las instituciones y empresas que contratan diseño. Por ello, las asociaciones y los centros docentes han tomado un papel activo en esta tarea, emprendiendo acciones de divulgación, denuncia y formación sobre las responsabilidades de los profesionales del diseño con respecto a los compañeros, a los clientes y a los usuarios o ciudadanía en general. Y lo peor del caso es que en ocasiones las consecuencias negativas de las acciones no se perciben intuitivamente. Si el diseño tiene tal responsabilidad, cualquier acción que implique la explotación o no consideración justa de este trabajo, que permita el intrusismo de personas sin formación que disminuye la calidad de los resultados, significa atacar a la profesión y a la sociedad que se vería perjudicada. Para analizar algunas de las acciones de defensa de la profesión y de las prácticas éticamente aceptables, analizaremos el caso de los concursos especulativos en el contexto español. La participación en estos concursos es uno de esos casos en los que en ocasiones no se percibe fácilmente por qué pueden dar lugar a conductas profesionales reprobables. Es cada vez más frecuente asumir como normal que empresas o instituciones hagan convocatorias solicitando trabajos de diseño, no a cambio de remuneración monetaria, sino por la difusión pública y reconocimiento de la autoría del trabajo. Si la convocatoria se dirige a estudiantes, estas convocatorias nos parecen aún menos anómalas. Según American Institute of Graphic Arts, AIGA, la mayor y más antigua asociación profesional de diseño, un concurso especulativo es, cito, aquel trabajo que se hace antes de que exista un compromiso de pago por parte del cliente. Quien participa en un concurso especulativo realiza un trabajo original con la esperanza de que su trabajo sea bien valorado y obtenga una contraprestación. La especulación consiste en realizar una inversión de tiempo, dinero y esfuerzo en elaborar una obra sin la certeza, solo la esperanza de conseguir una ganancia futura. Además, en muchos de estos concursos se solicita diseño gratis, a cambio de falso reconocimiento o difusión pública, o con remuneración injusta, a solo pago si gusta a jurados profesionales o no profesionales. Pero la crítica a los concursos especulativos no es un tema nuevo. En 2009, Víctor Palau, en la revista Gráfica, planteaba la siguiente situación absurda. Un ayuntamiento ha sido denunciado y convoca un concurso para seleccionar al abogado que llevará su defensa en el juzgado. La situación que describe es tan ridícula que sorprende cómo nos puede parecer normal al trasladarla al caso de los concursos de diseño. Palau acierta con el símil. Si la defensa ante el juzgado estuviera en juego, no se podría convocar con un concurso especulativo de diseño. Ni las instituciones los convocarían, ni los profesionales se presentarían. Otro símil interesante es el utilizado por el grupo Código Deontológico que forma parte de READ, la Red de Asociaciones Españolas de Diseño. Literalmente dicen, sería incomprensible que entráramos en un supermercado y abriésemos las botellas que nos pareciese, saboreáramos una copa de cada y pagáramos únicamente la botella que nos gustara más. El resto se podrían tirar. La normalidad con la que se asumen en el diseño estas situaciones que se ven claramente como abusivas en otros ámbitos, resta valor a la profesión, la transforma en algo anecdótico o meramente estilístico, desprofesionaliza su ejercicio y reduce la importancia que el diseño tiene a la hora de mejorar o empeorar nuestra vida. En los centros docentes debemos educar a los futuros profesionales para que entiendan que participar en estos concursos es convertirse en cómplices de quienes las convocan. Pero esta tarea no sería posible sin la intervención de las asociaciones profesionales. Bueno, y mi compañero Bernardo Candela sigue en lo siguiente. Muchas gracias, Chari. Como decía Chari, en España lo que se están llevando diferentes acciones, ¿no?, para solventar esta situación, sobre todo vinculadas desde los organismos nacionales y regionales como colegios profesionales o asociaciones profesionales del diseño, así como desde el ámbito, ¿no?, académico e investigador. Entonces, podemos destacar o hemos hecho una recopilación de aquellas acciones más destacables y, por un lado, estarían las demandas a concursos de diseño más formulados, en las cuales las asociaciones de diseñadores y diseñadoras realizan, cuando detectan un concurso de diseño especulativo, una carta a la entidad que organiza dicho concurso, especificando o indicando el por qué ese concurso es especulativo, el por qué no se debe de llevar a cabo e incitando a la retirada del mismo. Otra de las líneas de trabajo que hemos detectado es la edición y la traducción de guías y manuales de buenas prácticas.
Entre ellos podemos destacar el documento Orientaciones para la contratación del diseño o la guía de convocatorias del diseño de la propia red, como decía mi compañera, de la red española de asociaciones del diseño, o la traducción, ¿vale?, de otros documentos de asociaciones internacionales a la lengua española, ¿vale?, como podrían ser, pues, por ejemplo, aquellos documentos de la International Council of Design. Además, también queremos destacar una de las últimas acciones que se han llevado a cabo es por parte de la Asociación de Diseñadores de la Comunidad Valenciana, la plataforma Contratar Diseño, que es una plataforma disponible en web que, además de tener recomendaciones, incluso tiene, pues, pequeños manuales o ejemplos de encargos, de contratos, de briefing. Otra de las acciones que hemos detectado son las llamadas a proyecto. Las llamadas a proyecto vienen a ser una sustitución de los concursos profesionales, en las cuales, previo presentación únicamente del portfolio, la entidad convocante selecciona 3 empresas o profesionales del diseño a los cuales tienen que realizar una propuesta, pero esa propuesta es de pago y la propuesta ganadora, es decir, ya reciben una remuneración tan solo por presentar esa propuesta, y la empresa ganadora es la que al final determina, detalla con mayor precisión su propuesta y se encarga luego de la realización de todo el material gráfico e identificativo de diseño que se tenga que realizar. Además, en estas llamadas a proyecto están muy activas lo que son las asociaciones profesionales del diseño, en las cuales actúan también configurando, pues, el propio jurado y gestionando lo que es este procedimiento, ayudando a las empresas y a las entidades públicas que lo solicitan. Otro de los aspectos, ¿no?, de las acciones destacables es la creación de los códigos deontológicos, y en este caso la red de asociaciones del diseño acaba de publicar un código deontológico que está vinculado también al ámbito de la investigación. Mediante, ¿no?, el compañero Toni Mañá está realizando una tesis vinculada a la ética y a los códigos deontológicos en el mundo del diseño, codirigida por la compañera María Rosario Hernández, aquí presente, y Carlos Jiménez. Entonces, desde la academia también tenemos, ¿no?, una responsabilidad primordial, y una de las acciones que podemos llevar a cabo, aparte de integrar en nuestro currículum académico conceptos vinculados a la ética profesional, realizar también jornadas de buenas prácticas en este sentido. En este caso, pues bueno, destacar un pequeño ejemplo realizado en la Universidad de La Laguna, que se llamó Especulativos no gracias, vinculados específicamente a los concursos especulativos del diseño. Bueno, pues como conclusión, determinar un poquito que el diseño es una práctica profesional y los concursos especulativos una forma de demanda de servicios laborales de diseños abusivos para la profesión, que deben ser reprochados por las personas que lo ejercen y también reprochados por las personas que formamos a los futuros profesionales. Pues muchísimas gracias por la atención y espero que no habernos excedido el tiempo. Gracias, Bernie y Chari. Vamos a continuar entonces con la comisión 337, que es Innovación en Diseño de Mobiliario Social, concurso Construyendo Sueños, y que nos va a presentar Joana Andrea Flores Quesada y Lucía Coralinelli Risco MacGregor de la Universidad Privada del Norte de Perú. Les recuerdo 10 minutos, por favor, y adelante. Buenas tardes con todos y muchas gracias por la invitación a este congreso. El año 2020 trajo consigo un sentir de incertidumbre general. Muchos estudiantes perdieron amigos o familiares. El contacto físico en el aula no era posible, por lo que los docentes nos encontrábamos dictando de manera virtual en aulas remotas en las que la mayoría de los estudiantes evitaba participar. ¿Cómo lograr que nuestros estudiantes participen activamente en la construcción del aprendizaje en el aula? Fue una pregunta que nos hicimos antes de idear la estrategia de un concurso cuyo objetivo sea motivar al estudiante. En la etapa de ideación, la empatía con el usuario fue relevante y es por lo que decidimos que realizaríamos un proyecto con necesidades reales y en beneficio de un centro social. Y luego todo empezó a encajar.
Los estudiantes de las carreras de Arquitectura y Diseño de Interiores y Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Privada del Norte, a nivel nacional en sus 6 campus, realizarían el diseño de una obra social y con el apoyo de la alianza estratégica con la empresa sostenible Arauco Perú, se implementaría el diseño. Se realizó la selección y diagnóstico de las necesidades de los centros de la Beneficencia de Lima que requerían de mayor atención y se eligió a la Casa de Todos, un albergue de adultos mayores que durante la pandemia se encontraron en estado de abandono. Es así como nace el concurso de diseño inmobiliario Construyendo Sueños, que inició el pasado 7 de mayo del 2021 y finalizó el 7 de agosto del mismo año. A continuación le cedo la palabra a la diseñadora de interiores y docente Lucía Risco, quien impulsó desde el inicio la idea del concurso y quien les hablará sobre el desarrollo del concurso dentro del aula. El concurso era abierto para toda la comunidad de la Facultad de Arquitectura y Diseño. Se brindaron 8 capacitaciones por parte de la empresa Arauco. Además, se trabajó, como bien lo comentó Johanna, con todas las sedes de la Universidad Privada del Norte del curso de diseño de muebles. Lo que plantearon los chicos fue básicamente el diseño de un mobiliario social, partiendo de la antropometría y de las necesidades que el usuario iba a tener en este mobiliario. Se trabajó primero la parte de análisis del usuario, entender las funciones, las necesidades, los requerimientos que iban a tener los adultos mayores en estado de abandono que se encuentran albergados en este centro llamado la Casa de Todos. Ellos empezaron a plantear lo que era primero la solución para estos 2 espacios, porque nos dieron 2 espacios a diseñar, que eran espacios multiusos. O en el día podía servir de comedor, pero en la tarde podía servir como una sala de juegos. En el otro ambiente era una sala de TV. También se alternaba con lo que era la sala de lectura. Entonces teníamos que jugar con todas las actividades que ellos desarrollaban para poder plasmar un mobiliario que se adecue a todas estas actividades y a la vez no interrumpan con otras actividades que se puedan trabajar en paralelo. ¿Cómo se empezó a trabajar la parte metodológica? Primero se tuvo que adecuar el sílabus que nosotros teníamos del curso, que se vino trabajando por años, y se adecuó a esta nueva faceta. El sílabus también consta de las evaluaciones, que están divididas en 4 fases. Entonces, las fases de la evaluación que se indican en el sílabus fueron parte de las fases de evaluación que también se trabajaron en el concurso. Primero el alumno hacía la parte de análisis, luego hacía la parte de bocetos, donde cada uno de ellos proponía un concepto, trabajaban la parte netamente del mueble, diseño del mobiliario, analizaban lo que era la parte constructiva del mueble. Como ustedes pueden ver en las imágenes, los estudiantes empezaban a hacer las medidas, las vistas, el despiece del mueble, cómo explotas el mueble para poder entender cómo está funcionando cada una de las partes del mobiliario. Hacían las vistas generales para entender cómo es que el mueble va a funcionar para el adulto mayor, obviamente tomando en cuenta los requerimientos que el adulto mayor tiene. Teníamos que entregar las piezas totalmente despiezadas. ¿Por qué? Porque al ser un concurso, obviamente hay un ganador, y lo que va a hacer la empresa Arauco, o lo que hizo la empresa Arauco, fue coger la propuesta del equipo ganador y ejecutarlo. Este proyecto se ejecutó. Este proyecto ya está instalado, ya está armado, entonces tenía que tener la empresa todos los planos y todas las medidas completamente bien detalladas para saber cómo es que las piezas van a encajar. Una vez que ya el alumno desarrolla la primera fase que viene a ser la parte de diseño, la parte de bocetos, ahora hay que empezar a instalarlo, hacer los renders, los 3Ds, en cómo el mobiliario se ubica en el espacio real. Trabajar la propuesta de color, haciendo uso de los materiales de la empresa, que es la melamina. Teníamos la línea tendencia, que era textiles y tendencias, así se llama la línea de la empresa Arauco con la que nosotros estábamos trabajando, o mejor dicho, con lo que los chicos estaban trabajando, y en base a esa melamina, que era el requerimiento, tenías que crear mobiliario que se adapte a las necesidades. La melamina es un material rígido, es un material flexible, entonces eso digamos que era una de las condiciones. Otra condición que teníamos nosotros era que se debía emplear el mínimo material con el mayor impacto.
tratar de utilizar la menor cantidad de material, pero a la vez que genere el mayor impacto visual en el mobiliario. El sentir de los estudiantes es que este proyecto para ellos les fue muy gratificante. Los mensajes de los chicos, cuando se les pidió un feedback de qué les parecía el concurso, era el trabajar un proyecto para un bien social, ayudar a la comunidad, ver que su proyecto sea realizado, participar de un evento de gran envergadura, recibir las capacitaciones por parte de la empresa y el apoyo que todos los docentes de la universidad del curso de diseño de muebles les brindamos en ese momento. Los estudiantes realmente estuvieron muy motivados y limitados también porque por el tema de la pandemia no podían ir al lugar a hacer las medidas. Para eso nosotras, tanto Joana como yo hicimos las medidas, hicimos registros fotográficos, para que los chicos tengan todas las herramientas para poder diseñar esta propuesta. Este fue el primer concurso que pudimos realizar. El nivel de presentación y el nivel de interacción que tuvimos con los alumnos a través de las clases virtuales fue espectacular, porque no solo, cuando es una clase presencial, un alumno ve su proyecto, pero no tiene la visual de los otros proyectos. En cambio, al ser virtual, todos tenían que exponer sus proyectos y todos veían lo que estaba haciendo su compañero y cómo podían mejorarlo. Ahora le doy el pase a Joana, que va a hacer el cierre y la explicación final. Muchas gracias, Lucía. El trabajar en casos reales como método formativo y en contacto con empresas del rubro de diseño fue una experiencia que motivó a los estudiantes a buscar soluciones viables e innovadoras y en plazos determinados, además de incrementar sus habilidades blandas y motivarlos a ser mejores ciudadanos. Asimismo, la promoción del concurso visibilizó la necesidad de que instituciones académicas aporten directamente a la sociedad. La etapa final del concurso consistió en la selección del grupo ganador y de la mención honrosa. No sé si puedes cambiar la diapositiva, Lucía, por favor. Los proyectos seleccionados de la fase final son los que ven en la pantalla. Se diseñaron muebles transformables y esto respondía a la característica del espacio multiusos en el que se desarrollan diversos tipos de actividades. Los diseños fueron implementados por la empresa Arauco en el mes de noviembre del 2021 en el albergue Casa de Todos, beneficiando directamente a 80 adultos mayores. Asimismo, a nivel institucional, el concurso obtuvo la insignia Innova Cobre 2021 en el eje de innovación académica del programa Educa Más. Y para concluir, según nuestra experiencia, incorporar proyectos reales en la enseñanza del diseño es indispensable, ya que involucra a nuestra comunidad docente, beneficia a nuestros estudiantes y a espacios de nuestra ciudad que tanto lo necesitan. Este año hemos continuado con el reto de la segunda edición del concurso, cuyos beneficiarios en esta oportunidad son las niñas y jóvenes del Colegio Instituto Sevilla, UGEL número 2. Innovar implica que el diseñador se arriesgue y se adapte a los desafíos y por sobre todo que logre generar un cambio que produzca algún beneficio. Y en ese camino nos encontramos, apostando por el talento de nuestros estudiantes, innovando y construyendo sueños. Muchas gracias. Muchas gracias a Joana y a Lucía. Muy interesante el proyecto. Vamos a continuar entonces con la siguiente comisión, que es la 338, el desarrollo de interiores desde la perspectiva del diseño inclusivo, trato igualitario y digno a personas con capacidades diferenciadas en la era 2030, que nos presentan Martín González y Patricia Boiselier de México. Adelante, chicos. Hola, buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes. Antes que nada, pues es un placer estar aquí en este Congreso Latinoamericano de Diseño, gracias a la Universidad de Palermo por abrir nuevamente esta plataforma en donde podemos explicar y dar a conocer en qué estamos trabajando. Quiero agradecer muchísimo a Alejandra Gaudí, que es la persona con la que estuve yo en contacto desde el inicio de que nos inscribimos hasta este momento, súper profesional y muy atenta ha sido con nosotros. También compartir esta plataforma con personas de otros países donde ahora sí la distancia no nos impide estar comunicados, y sobre todo también a estas personas que están comunicando, que están conectadas, que decidieron
estar estas 2 horas de su tiempo. Gracias infinita. Bueno, mi nombre es Patricia Boiselier, soy de México. Soy diseñadora de interiores de profesión, tengo expertise en relaciones públicas y en diseño de eventos. Soy la CEO de la Fundación VIP Fundación Internacional. Y el proyecto que les vengo a platicar es un proyecto que estamos desarrollando en la Fundación BPF, que es el manual para el diseño de eventos inclusivos. Esto surgió de muchas preguntas nos hicimos, pero la más importante fue, ¿cuál sería el desarrollo de interiores desde la perspectiva del diseño inclusivo con el objetivo de dar un trato igualitario y digno a personas con capacidades diferenciadas en la era 2030? Como diseñadores, antes de empezar un diseño lo pensamos, lo construimos, se diseña, se construye, y eso no está a discusión en este proyecto, porque diseñamos para la norma y está bien. Lo interesante aquí en cuestión del diseño de eventos es que al momento de escautear un recinto nos damos cuenta que el trato de las personas hacia las personas con una discapacidad, ya sea motriz, auditiva o visual, es la que estamos en estudio. No importa el lugar donde se desarrolle el evento en sí, lo importante es hacerlas sentir como personas, darles ese trato digno, ese trato igualitario, esa empatía. La clave, como les digo, no importa dónde es, simplemente crear ese ambiente, esa amabilidad. Eso vales porque eres una persona, no porque tienes una discapacidad te voy a tratar diferente. Esto nos han transmitido que somos inclusivos. Siempre, ahorita viene mucho el diseño inclusivo, el trato inclusivo, pero de verdad lo somos. O sea, de verdad nos ponemos en los zapatos de las personas. Yo les quiero platicar ahorita que hay varios maestros. Cuando estaba estudiando, yo tengo 2 carreras, la carrera de técnica en diseño de interiores y la carrera de licenciatura en diseño de interiores. Cuando yo estaba haciendo la nivelación de la licenciatura, me tocó ir a un intercambio en los Estados Unidos, en los estados de Virginia y de Tennessee. Era un intercambio profesional, en donde mi programa de visita era visitar a despachos de arquitectos y despachos de diseñadores, así como algunas empresas de telas o de muebles. En una ocasión, en esa cita nos llevan a un desarrollo residencial. Entonces, me llamó la atención porque pues no era arquitecta, pero pues bueno, fuimos a verlo. Pero lo que cautivó mi atención es que eran residencias, casas, diseñadas para personas con discapacidad motriz o personas de la tercera edad. Aquí en México, una persona de tercera edad es a partir de los 65. Pues bueno, entonces eso me llamó la atención porque las puertas tenían una anchura determinada, los gabinetes, una altura, una profundidad, los baños muy amplios, las tasas altas. Entonces eso me llamó muchísimo la atención. Yo estaba por empezar mi tesis cuando regreso ya a México después de 6-7 semanas. Le digo a mi maestra de tesis, ella mi maestra de diseño, no sé cómo le digan, diseño integral. Le digo, ya sé que quiero hacer mi tesis. Traigo este proyecto, estoy hablando que fue en el 2007, o sea, han pasado algunos años. Cuando le explico, porque yo había hecho un estudio ya previo, me dijeron que no, que porque la universidad tenía 4 proyectos y que de esos tenía que ser su tesis. El shock para mí fue muy grande, pero pues yo me tenía que alinear a lo que decía la universidad, si no, pues no me graduaba, no podía hacer la tesis, pues bueno, ahí sí yo. Esto es por lo importante de aquí es que en mis 20 años, en mis 30 años de vida profesional y en los 25 que estoy diseñando eventos, me reuní con un grupo de investigadores, con un grupo de expertos, en donde empezamos a hacer este análisis para documentar el diseño de eventos. Y en ese diseño de eventos nos enfocamos al diseño inclusivo, porque siempre va a haber alguien que tenga una discapacidad
que va a un evento, ya sea hablando de discapacidad, digo, motriz, auditiva y visual. En México tenemos 20 millones de personas con una discapacidad motriz, auditiva y visual, que en Latinoamérica son 85 millones, entonces los estamos dejando fuera y los estamos dejando así como que quédense en su casa porque no pueden entrar, es que molesto es, hay que llevarlo. Ahorita estoy en Estados Unidos y aunque es a veces primer mundo, hay muchas cosas de que el elevador lejísimos para caminar. Entonces, no lo estamos incluyendo, no somos inclusivos como nos dicen. Y esto también me tocó una vez platicar a un arquitecto y me decía, hijo Pati, para mí, no sabe yo qué daría cuando diseño las casas que hago de vivir con la familia a la que le estoy diseñando de la casa. Entonces yo le decía, ay, arquitecto, como que ¿para qué? O sea, como que ¿qué va a ganar? Me dice, conocer las necesidades de las personas para poder lograr hacer la casa de sus sueños, la casa que convivan. Entonces, eso sí es bien importante en el diseño de eventos inclusivos, saber conocer las necesidades para poder lograr y crear un ambiente donde ellos se sientan parte, porque a veces vamos, y la música es todo lo que da, son en jardines o son en haciendas que no cuentan con eso. El manual de diseño para eventos inclusivos cuenta con 4 principios básicos, que es la definición del problema y comprender sus limitaciones. Observar a las personas en situaciones de la vida real, lo que les comentaba del arquitecto. Lluvia de ideas es el punto de 3, entre más mejor. 4, la creación de prototipos, reunir todo lo que podamos encontrar para imitar su solución, probarla y refinarla. Y la 5, implementarla, asegurar que sea sostenible. Eso es lo mayor, porque podemos crear unas cosas y no. Ahí asimismo estamos nosotros en lo que es este proyecto de la fundación, estamos haciendo una certificación, la certificación Código Azul. La certificación Código Azul es preparar a esas personas que brindan un servicio al público, ya sea público o privado, para que sepan o sepamos tratar a esas personas de la tercera edad. ¿Por qué? Porque a veces no sabemos tratarlas, pero es por desconocimiento, no las conocemos. Y estamos diseñando servicios para poder darles trato igualitario, al igual que el diseño arquitectónico. En VP nos comprometemos a diseñar vidas, a ser más empáticos y a ser parte de esta era 2030. Gracias, Mónica. Al contrario, muchas gracias a ti. Muy interesante el tema. Vamos ahora con la comisión 339, diseño e inclusión, apuntes sobre vestuario inclusivo, y es de Fabiana Maffesoli. Adelante, Fabiana. Moni, Sí. Fabiana no ingresó aún, así ¿No que ingresó? podemos pasar al siguiente. No. Ah, ok, muy bien. Entonces pasamos a la comisión 340, que es transiciones de diseño a partir del aprendizaje basado en proyecto, de Rafael Martínez, que nos acompaña desde la Universidad Autónoma de Occidente en Colombia. Adelante, Rafael. Bueno, muy buenas tardes. Buenas a todos los participantes de este Congreso Latinoamericano. Un honor estar acá, compartir con ustedes en la tarde de hoy. Bueno, yo les voy a hablar sobre una propuesta de cómo el aprendizaje basado en proyectos puede convertirse en un mecanismo para transitar visiones, en este caso específico, visiones hegemónicas que existen en el diseño industrial, muy orientadas hacia el consumo, la explotación de bienes naturales y que se enmarcan y se delimitan en un enfoque de desarrollo económico. Y cómo mediante este aprendizaje basado en proyectos se puede empezar a proponer, a pensar y reflexionar alrededor del diseño como una herramienta crítica, ética, responsable, que cuestione todas estas estructuras con las cuales nosotros hemos sido formados y se permita asimismo reorientar la práctica del diseño hacia proyectos que respondan necesidades locales
que fomenten la autonomía, el sostenimiento, no solamente del ser humano, sino desde una perspectiva integral del entorno. Esta reflexión yo empecé a hacerla a partir de un curso de aprendizaje basado en proyectos que la Universidad Autónoma de Occidente ofreció a los docentes. Me pareció súper interesante encontrarme, hablaban también de Paulo Freire en una de las primeras presentaciones. Yo empecé a encontrar en los postulados de Paulo Freire muchas relaciones con mis modos pedagógicos de abordar los problemas y también con un principio que él habla de la pedagogía para la autonomía. Y a mí eso me sonó fantástico y me sonó a diseño. Es decir, muchos de los elementos que Freire propone desde hace 30, 40 años, los puedo ver reflejados en discursos de diseño que en la actualidad están tomando cada vez más fuerza, como lo son el diseño para la autonomía y el diseño para las transiciones. Y yo leía a Paulo Freire y en mi grupo éramos un compañero de docentes pedagogos y él hablaba de que la pedagogía para la transformación, la pedagogía para el enfoque social, para la pedagogía para la vida, yo veía reflejados todos estos temas de la actualidad del diseño. Entonces encontré ahí un punto en el cual quise trabajar. En ese sentido, empecé a indagar cómo podía transformar mi práctica docente en el marco de la asignatura que yo dicto, que es una asignatura para diseñadores industriales que están a punto de graduarse y que se enmarca dentro de ese esquema hegemónico de diseño industrial para la industria que tenemos por ahí. Hemos trabajado en la asignatura con empresas del sector del calzado, empresas del sector de la madera, de la fabricación de muebles y también del cartón. Y tenemos hasta este momento un enfoque muy hacia este desarrollo económico de los empresarios. Entonces, ¿qué hice? Empecé a mirar cómo podía yo hacer una construcción de aprendizaje basado en proyectos para los estudiantes que permitiera hacer esa transformación. Y me encontré entonces con los postulados de Falsborda, muy cercanos hacia lo que ahora también se conoce como investigación-creación, que buscan esas transformaciones de realidades y del pensamiento decolonial, de Paulo Freire como la educación como el factor de equidad y de transformación, resolviendo problemas reales, incluso de Iván Illich, que es uno de los precursores que muchos diseñadores centrados en el usuario han tomado sus referentes para construir esos discursos. Son elementos fuera del diseño. Y asimismo otros elementos que ya han empezado a explorar este camino, esta vía, esta ruta, como John Wood. John Wood me parece un autor espectacular porque a nosotros cuando estudiamos nos decían que teníamos que ser diseñadores con los pies. Dices, no, tenemos que hacer diseños de microutopías y para eso necesitamos la imaginación y necesitamos, el problema del ser humano no es un problema de recursos, sino es un problema de imaginación. Y él nos propone que tenemos que pensar en transformaciones significativas para poder lograr unas transformaciones significativas, precisamente. También está el principio de Tony Fry de sostenibilidad, en el que plantea que el concepto de sostenibilidad que actualmente estamos manejando no es sostenible y que implica que el consumo de recursos que estamos teniendo no nos va a dejar tener futuros, ¿no? Cada vez reducimos nuestras posibilidades de futuros. Entonces, eso sumado a los postulados de Cameron Tompkins-Wise y de Terry Irwin de diseño de las transiciones, que en la Universidad de Palermo son muy reconocidos, me ayudaron a construir una propuesta de aprendizaje. En esta propuesta, los esquemas metodológicos me basé también en Paulo Freire alrededor de la pregunta, ¿no? Él tiene un texto muy interesante sobre la pregunta pedagogía, la pedagogía de la pregunta. Entonces me empecé a hacer estas preguntas. ¿Cuál debería ser la metodología? ¿Cuáles deberían ser los actores? ¿Cuáles deberían ser los contextos, los temas a abordar, las competencias de los estudiantes? Probablemente en el momento en el que yo me cuestionaba estos elementos, me los respondía, pero inmediatamente surgían nuevas preguntas y nuevas preguntas. Y ya de por sí, ese es un hecho transformador del aprendizaje basado en proyectos. En esencia, si partimos del proceso de diseño como tres momentos, que pueden ser la identificación de oportunidades, la ideación y posteriormente la validación, la pregunta es, bueno, ¿quiénes deberían participar en ese proyecto, en ese proceso? ¿Cómo deberían hacerlo?
Muy probablemente estas preguntas aún siguen en el espacio abiertas, pero me han hecho ya generar unas conclusiones preliminares. El proyecto es transformador y la transformación debe ser no solamente desde el ámbito académico en el estudiante de transformar un producto, sino debe ser en el estudiante desde transformar su realidad y poner en cuestionamiento cuál es el rol del diseñador en la actualidad. Vivimos una crisis de diseño industrial en la actualidad y necesitamos entender cuál es ese nuevo rol del diseñador. Cómo pueden transformar y modificar su práctica para ser vigentes en un mundo en el que cada vez el diseño industrial tiene menos cabida. Para las empresas, en el contexto local, el 98% de las empresas son microempresas. Eso tiene unos elementos como que son fácilmente flexibles, pero también tiene otros elementos como el hecho de que son muy sensibles a los cambios. En el COVID, esto fue un ejemplo. Podían cambiar muy rápidamente, pero también eran muy flexibles ante los problemas. Entonces tenemos el actor estudiante, el actor empresa, el actor docente, y se le suman también entonces a este ejercicio de reflexión, de involucrar para hacer un proyecto transformador los actores ambiente y los actores sociedad. ¿Cómo queremos que los diseñadores sean percibidos en la sociedad? ¿Cuál puede ser el rol transformador de los diseñadores en la sociedad? Y con este grupo de actores generé un esquema en el cual hay reflexiones para cada uno de estos. Como docente, creo que es la principal conclusión que voy a ofrecerles, es que el aprendizaje basado en proyectos es transformador incluso desde su concepción. Nada más, yo abordando el aprendizaje basado en proyectos en el enfoque metodológico que estoy proponiendo para mi asignatura, ya de por sí estoy cambiando mi manera de concebir la práctica. Así que ese ejercicio de transformación espero que se represente y que de la construcción que derive surjan transformaciones en los estudiantes, en las empresas, en el ambiente y en la sociedad. Y por último, que el aprendizaje basado en proyectos pueda fomentar la autonomía y el sostenimiento no solamente de los seres humanos, sino también de todo el entorno en el que estos se articulan. ¿Listo? Muchas gracias. Gracias a ti, Rafael. Al final, bueno, hacemos preguntas. Muchas gracias. Vamos a continuar con la comisión 341, Educación para la Paz en Profesiones de Comunicación y Diseño, de James León Parra Monsalve, de la Universidad Nacional de Colombia. Adelante, James, si estás aquí en la sala. Buenas tardes, ¿me escuchan? Tardes. Sí, perfecto. Vale, perfecto. Entonces, agradecer en primera instancia a la Universidad de Palermo, especialmente pues a los organizadores de este encuentro sobre enseñanza del diseño, también a quienes asisten y están escuchando en estos momentos las diversas intervenciones que tenemos para ustedes. Vale, entonces en mi caso voy a hacer la presentación de estos proyectos de investigación que es en Universidades Públicas de Educación para la Paz en La Guajira, Cesar y Magdalena. Estos son 3 departamentos del norte de Colombia donde actualmente se desarrolla este proyecto que busca comprender el proceso de educación de la educación para la paz en los años y estas universidades que tienen ser públicas y que por lo tanto las llamadas a fortalecer el proceso de educación que pasa en el país. Y también es parte no solo del proyecto, sino de una reflexión que hago dentro de mi experiencia como docente en programas de comunicación social, de periodismo en la ciudad de Bogotá. Actualmente no estoy en la ciudad de Bogotá, pero en esa experiencia docente he tenido entonces
algunas cohortes, algunos grupos en periodismo y comunicación que me han permitido traer algunas de estas reflexiones también. Entonces, pues, recuerdo mi nombre, James Parra Monsalve. Entonces, en mi formación es de comunicador social periodista. Tengo una maestría en historia y un doctorado en planeación del desarrollo. Y actualmente, entonces, me encuentro conectado desde la Universidad Nacional de Colombia en la sede de La Paz. Entonces, para continuar hablando de este proyecto, vamos a hacer un poco de contexto acerca de en dónde se inscribe estas ideas sobre la educación para la paz y por qué es tan importante hablar de ello en la actualidad. Ustedes tal vez habrán escuchado que Colombia tiene un proceso de conflicto derivado de unos acuerdos suscritos con el grupo guerrillero más grande de Colombia, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la FARC, y este acuerdo se dio en el año 2010 el Estado y el grupo guerrillero, y representa uno de esos grandes hitos en la búsqueda de la paz en Colombia. No es, dijéramos, la única iniciativa de paz, pero por lo menos la más importante dentro de los últimos años, ¿cierto? O sea, hay que ser claros que en la historia de Colombia, así como historia larga de conflicto, ha habido una historia de búsqueda de la paz, ¿no? De iniciativas que han intentado acabar con el conflicto, no obstante, dijéramos que en mayor o menor medida se ha conseguido, y de ahí pues que por lo menos este acuerdo de 2016 vuelva a traer muchas expectativas, permita tener muchas esperanzas, por lo menos en los años en que después de 2016 se firmó el acuerdo. Entonces, eso es lo primero, un acuerdo del 2016 que va entonces a permitir nuevas esperanzas para la paz en Colombia. El otro tiene que ver, digamos, además de este acuerdo de paz, tiene que ver con una legislación que se da en el año 2014 y el año 2015. La del año 2014 es la ley 1732, ¿cierto? Una ley entonces que instauró la Cátedra de la Paz. ¿Y qué es la Cátedra de la Paz? Pues básicamente es la exigencia que se hace desde la legislación colombiana, esta ley 1732 de 2014, para que todas las instituciones educativas, desde el preescolar, pasando por la secundaria, en la universidad inclusive, se deba implementar una cátedra de paz donde se tocan diversas temáticas y asuntos para preparar, digamos, a los estudiantes y en general pues también a los profesionales, porque implica la universidad, para este nuevo tiempo que se vive en Colombia. Y esto sin duda representa un desafío para la universidad, porque la legislación, dada la autonomía que tienen las instituciones universitarias por la ley, entonces ellas van a estipular cómo es que se va a dar este proceso de implementación de la cátedra. Y por eso es importante mirar, digamos, cómo es que las diversas universidades están planteando esto, porque tienen sus diferencias. No es como en la secundaria o en la escuela, donde hay un currículo que es definido por el Ministerio de Educación y que se aplica entonces según esas directrices. En el caso de la universidad, no es así, sino que cada institución, de acuerdo a sus especificidades, de acuerdo a sus trayectorias, es que va a plantear cómo definir una estrategia en educación para la paz en sus instituciones educativas, ¿cierto? Entonces, considerando esta ley, considerando el acuerdo de 2016, considerando que una cosa es la finalización de un conflicto armado, la dejación de armas, y otra es la construcción de paz, que es, digamos, el tiempo en el que estamos, eso hay que dejarlo muy diferenciado, ¿cierto? No es por un acuerdo que llega a la paz inmediatamente, sino que hay que hacer toda una construcción, y yo creo que esto es algo que lo tenemos muy claro, por lo menos en estos años los colombianos, que hay que apostarle y hay que hacer todo lo posible para que se dé. Si no, de alguna manera, pues no estaríamos contribuyendo, especialmente
en el caso de las universidades públicas en este sentido. Ahora bien, ¿por qué las profesiones de comunicación y diseño yo creo que tienen un particular énfasis o habría que darle un particular énfasis en cuanto a la educación para la paz? Y bueno, básicamente es que nosotros trabajamos con bienes simbólicos, ¿cierto? Con significados, sentidos, con esto que de alguna manera en términos de una difusión masiva, en términos de unos medios que van a alcanzar un potencial muy grande para llegar a muchas personas, en ese mismo sentido la responsabilidad termina siendo mayor que tal vez otras profesiones en donde la divulgación y la masificación de los productos no llegue al nivel en el que llegan los medios de comunicación, la publicidad, en fin, el diseño. Entonces, en ese sentido, defiende aquí la necesidad de que las profesiones de comunicación y diseño, justamente por esa característica esencial de divulgación y de alcance, deban tener o pasar por una educación o una formación en paz que logre adecuarse a ese tiempo en el cual está Colombia, que es de posconflicto, ¿cierto? Y para eso no ayuda mucho, de alguna manera, una cierta perspectiva de la comunicación que no va a mirar elementos, por ejemplo, de discriminación o de desinformación, de estigmatización, como en muchos casos ocurre aquí mismo en Colombia, en un plebiscito que fue justamente en el mismo año 2016, el año del Acuerdo de Paz, un plebiscito en donde se enfrentaba una mirada del sí al acuerdo de paz, una mirada por el no a ese acuerdo, y en donde se evidenció una serie de estrategias para manipular la opinión de manera que la gente se pusiera brava, de manera que la gente saliera a votar, pero desde su emoción, ¿cierto? Desde una mirada emocional, que de alguna manera que el no las elecciones también estuvo asociado a la desinformación y procesos en donde se veían muchos mensajes que buscaban estigmatizar a los combatientes, por ejemplo, entonces que buscaban estigmatizar esos procesos de paz de una manera que no daban realmente argumentos, sino que dedicaban más que todo a manipular o por lo menos pues a crear mensajes de odio y de discriminación que eran usados pues entonces por España del no para encontrar actitudes pacíficas y de conciliación que digamos necesarias en este tiempo en Colombia. Entonces, ese es como el llamado que se hace especialmente desde este trabajo, en donde pues es claro que no solamente para las profesiones de comunicación y diseño la formación en paz va a ser un elemento necesario. Consideramos que para todos los programas universitarios esto es necesario en Colombia, pero en el caso de las profesiones de comunicación y diseño termina siendo algo que es más o que implica un mayor orden de necesidad en términos de esa capacidad que tienen los mensajes y que tiene la comunicación, como ha sido tradicionalmente en Colombia, de estigmatizar, ¿cierto? De discriminar, en última instancia de denigrar del otro, como en alguna parte de la ponencia se dice, por ejemplo, que en Colombia esto se ha hecho ya desde hace muchos años, pero es hora de James, que cambie, ¿sí? ¿puedes ir concluyendo, por favor? Ya se terminaron tus 10 minutos. Así. Entonces, Gracias. recordar que, por ejemplo, en los años 30 había mensajes como un negro que trabajar en su vejez si no ahorra su juventud, básicamente discriminaba a la comunidad afrocolombiana y era un mensaje pues que se pasaba como una publicidad. Igualmente, por ejemplo, el ataque que la industria cervecera empezó a dar
frente a las bebidas autóctonas, indígenas, también buscaban desprestigiar y denigrar lo que se hacía desde lo artesanal en cuanto a bebidas, y eso representaba también mirar al otro como criminal y estigmatizar entonces como alguien que estaba fuera de la ley. Entonces, ese es el llamado, un refuerzo para formemos en paz, especialmente en estas carreras de comunicación y diseño, para contribuir a ese proceso que actualmente vive Colombia en términos de un posconflicto y ojalá de una terminación de eso que por tantos años ha significado tantos muertos y tanta tragedia para el país. Muchas gracias y una buena tarde. Gracias, buenas tardes. Ahora continuamos con la propuesta de diseño de prendas superiores para mujeres con acondroplasia en la ciudad de Bucaramanga, que nos presenta Carolina Raigosa Díaz, Islena Paola Serrano Tavera y Natalia Juliet Sierra Arias, de las Unidades Tecnológicas de Santander de Colombia. Adelante. Muchas gracias. No sé si conocen personas enanas, pero este término llega a ser despectivo para ellos. Así que la mejor manera para referirse a estas personas es talla baja. Buenas tardes, mi compañera Natalia Sierra y Carolina, y quien les habla, Islena Serrano, somos tecnólogas en gestión de la moda y actualmente estudiantes en modalidad profesional de diseño de modas. Somos parte del semillero Investigación Cicrea y del grupo de investigación GIMOCA, que una de las líneas de este grupo es la responsabilidad social, y desde esta línea también estamos trabajando en lo que es en la inclusión social de la moda. Entonces nosotras trabajamos en equipo para poder crear lo que es la propuesta de diseño de prendas superiores para mujeres con acondroplasia en la ciudad de Bucaramanga. Manejamos una metodología de investigación descriptiva en este proyecto. Me gustaría primero aclarar qué es la acondroplasia, y es el tipo más común de enanismo. Estas personas suelen tener sus extremidades inferiores y superiores más cortas, también son como desproporcionadas a su cuerpo, y llegan a medir aproximadamente 1,40 m aproximadamente como máximo. Ya mencionando esto y también adentrándonos un poco más en este término de qué es la acondroplasia, vemos cómo el vestir, que es una de las necesidades, una de las primeras necesidades básicas, se convierte para ellos en un problema que tiene gran impacto en su diario vivir y también afecta en gran manera pues su autoestima. Entonces, ¿esto por qué? Porque en la industria de la moda no se generan prendas pues para las personas con acondroplasia, debido a que también esta población es mínima, y por tal motivo pues no hay como un enfoque en el área de patronaje que se adapte a este tipo de cuerpo. Tampoco hay personas que se dediquen al diseño de prendas para mujeres talla baja, y ellas se ven con la necesidad de buscar sus prendas, buscar su ropa en la sección infantil, o también lo que es asistir con sus modistas locales en sus barrios. Entonces, la propuesta analiza como tal lo que son las medidas de las mujeres con acondroplasia, y también propone un patronaje basado en ellas. Esto es para que se ajuste también pues de acuerdo a su cuerpo, y así también generar estas blusas, estas prendas con diseños modernos, también según sus medidas específicas. Nosotras realizamos diferentes observaciones en el mercado y también realizamos algunas encuestas a lo que era a una patronista, a una profesional en el diseño de prendas superiores, y también, por supuesto, una mujer con acondroplasia, y nos dimos cuenta que más allá de la necesidad de tener prendas a medida, a sus medidas, también era poder generar estas prendas que fueran cómodas de vestir, y que por supuesto algo muy importante, que pudiera estilizar el cuerpo de estas mujeres. Entonces desarrollamos este prototipo, ya se los muestro.
desarrollamos este prototipo, el cual está diseñado teniendo en cuenta las necesidades que ellas presentaban, como lo es también la movilidad en su día a día, y también teniendo en cuenta lo que era sus necesidades y por supuesto las macrotendencias que nosotras generamos de la WGCN. Y entonces nosotros acá podemos ya, para describirles un poco más de lo que fue el desarrollo de este prototipo, y es que generamos un escote en B en la parte delantera. Este escote que hicimos es con la intención de poder estilizar la parte de su cuello y de sus hombros. Su cuello es debido a que es un poco más corto, tanto para su cuerpo y como el promedio. Y también porque sus hombros son más angostos. Entonces, con este fin decidimos hacer este tipo de escote. Vemos también que hay un sistema de cierre que es con botonera. Esto con el fin también de poder facilitar el vestir la blusa. No intentamos manejarlos ni en la parte del costado, ni tampoco en la parte posterior, y esto debido a que, como mencioné anteriormente, sus brazos son más cortos. Entonces, esto dificultaría el poder colocarse la prenda. Manejamos la botonera simétrica, esto siguiendo la macrotendencia de perfiles suavizados, que son ya para entregar más allá que una prenda medida, también entregar diseño en ellas. Entonces, eso lo hicimos con la intención de poder seguir esas tendencias de estas líneas onduladas, de estas formas. Entonces, también los cortes que ustedes pueden ver en la parte del delantero, estos cortes tienen dos factores importantes que nos quisimos también enfatizar mucho, y era que hay unas pinzas incorporadas. Esto es claramente para hormar el busto de esta mujer, y el corte, la línea, la forma de la línea es para que pudiera realzar el busto, porque estas mujeres tienen esta zona un poco más pequeña incluso para su mismo cuerpo. Entonces, la idea era poder realzar esta parte del cuerpo de las mujeres con acondroplasia. Hay un escote también que podemos ver en la parte de la espalda, es un escote profundo, y esto con la intención de que al mostrar un poco más de piel, nosotros podemos estilizar esta parte de la persona, podemos alargar visualmente la parte de esta persona. También manejamos lo que eran como un sistema de tiras, y esto es importante porque queríamos que fuera más cómodo, y esto es porque muchas veces las mangas, y más cuando son manga larga, tienden a incomodar el movimiento de ellas, porque aunque ellas tengan acondroplasia, son mujeres que, al igual que nosotros, estudian o están trabajando y realizan sus actividades como cualquier otra persona. Entonces, al manejar quizás este tipo de mangas, lo que hace es que imposibilite o dificulte mucho el movimiento que necesitan realizar en su diario. Y esto también nos ayudaba pues como a estructurar un poco más lo que es la blusa. También queríamos no solamente enfocarnos en esta parte de la inclusión social, sino también aportar un poco a lo que era la parte de la sostenibilidad. Entonces, el prototipo está pensado en un textil PET de la empresa colombiana Focus Green, que ellos fabrican este textil, es a base de botellas PET recuperadas del océano. Y no solamente entonces queríamos lograr, como les mencionaba, esta inclusión, sino que también apoyar a lo que es el medio ambiente. Y para algo que quería mencionarles, cerrando un poco más, y es una mujer irlandesa, ella padece también acondroplasia, su nombre es Sinead Burke, y ella mencionó en su conferencia en TED diciendo: el diseño inhibe mi autonomía y mi independencia. A menudo olvido mi estatura, pero el entorno físico y la sociedad me lo recuerdan. Muchas gracias. Muy bien, Paola, muchas gracias. Vamos a dar paso entonces a la Comisión 343, Campaña Gráfica de Prevención a la Violencia
en instituciones educativas, que presentan Mariela Tazla, Evelina Calegari y Mabel Grieco, de la Universidad de Rosario, Facultad de Humanidades y Artes, Escuela de Bellas Artes de Argentina. Adelante. Voy a compartir pantalla. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien. Mabel, bueno, les agradecemos desde la cátedra de Tecnodigital 1 que nos hayan participar en este evento. Avisar, por favor, que estoy muteada. Acá estoy. Acá. Bueno. Ahora sí dice estoy. que está muteada. Ahora estoy. Bueno, a ver, buenas tardes a todos. Desde ya que les agradezco muchísimo que nos hayan invitado y poder participar con todo esto. A ver cómo, espera porque tengo problemas. Ahí Empezamos, pueden ver que... Mariela, porque tengo problemas para... Se me escapa internet y no escucho. ¿Podés empezar vos, por favor, Eve? Disculpen. Si no, si querés empiezo. Mariela, ¿Querés que lo haga yo? Bueno, buenas tardes. Por Somos las integrantes de la Cátedra de Arte Tecnodigital 1. Es un taller de la Licenciatura de Bellas Artes en la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario. Bueno, está la doctora Mabel Grieco, la licenciada Evelina Calegari y yo, que soy la licenciada Mariela Tazla. Normalmente... En nuestra gracias, cátedra... me voy a estabilizar la... perdón, Bárbaro. Disculpen todas las... Bueno, continúo. En nuestra cátedra realizamos proyectos interdisciplinarios. Normalmente, los alumnos en esta cátedra aprenden a utilizar herramientas digitales, porque, somos una universidad donde se estudia Bellas Artes, y tienen diversos talleres, pero en general lo digital aparece solamente en nuestra orientación. Entonces, como un aprendizaje desde herramientas digitales y trabajar el lenguaje digital. Entonces, una vez que hace ya varios años que tenemos esta orientación, comenzamos a trabajar diferentes problemáticas, desde la ecología, derechos humanos, el reciclado, también un poco para integrar lo que es el área de comunicación con lo meramente visual, que puede ser una imagen producida por un artista. También integrar un poco lo que es la necesidad de comunicar algunas ideas precisas. ¿Cómo tiene que ver el diseño? Hola, ¿me están escuchando? Ahora sí. Ahora sí, bueno, ahora sí, se me perdía internet. Bueno, disculpen. Para esta ocasión fuimos entonces convocados por el grupo de la Secretaría de Política Sexogenérica, teniendo como perspectiva el tema de la violencia dentro del marco educativo, definiéndola como aquella agresión física, sexual, psíquica, entre tipos de coacción simbólicas, ejercida abusivamente por actores en cumplimiento de sus funciones, y que van en detrimento de una persona o puede ser también un grupo de personas. Relacionando el concepto dentro del ámbito universitario, la Facultad de Humanidades y Artes consideró que este tipo de violencia se caracteriza justamente por el uso de poder para causar daño y reforzar los mecanismos establecidos de dominación, que pueden ser ejercidos por cualquier miembro de los claustros. ¿Sí? Nosotros tenemos claustro docente, no docente y estudiantil. Bien, ahora, por este tipo de problemática se dio apertura a la Secretaría de Política Sexogenérica. La misma diseña y despliega políticas y acciones necesarias para construir perspectivas amplias en el complejo campo de la sexogenérica.
con el fin de reflexionar acerca de la violencia naturalizada a veces y la discriminación en todos los ámbitos de las casas de estudio, se proponen acciones que analicen y evalúen estas prácticas. De estas reflexiones se pudo evidenciar la presencia de estructuras patriarcales, sistemáticas y sistémicas en las prácticas de todo tipo de abuso. Ahora bien, para alcanzar la igualdad de género, institucionalizar el marco teórico, político, cultural y epistémico de reconocimiento de las sexualidades no normativas, trabajamos en un enfoque transversal de dichas perspectivas sexogenéricas, en el área de formación, investigación y también de extensión de nuestra facultad. Ahora sí, si quieres conseguir, Mariana. Bueno, en la cátedra nos vimos motivados a pensar alguna estrategia gráfica para dar a conocer este espacio existente, porque, bueno, hablando entre los alumnos y diferentes actores de la facultad, nos dimos cuenta de que no había un conocimiento de la existencia de este espacio. Sobre todo también para colaborar con la prevención de violencias y utilizando la creatividad que se despliega por ahí en nuestra cátedra para también trabajar lo meramente informativo desde otro punto de vista. Entonces comenzamos esta investigación con una charla virtual con el área de atención de violencia de género de la Universidad de Rosario, y bueno, de ahí surgieron diferentes temas que fueron los que, bueno, los alumnos trataron de ir viendo para ver qué ideas eran las más importantes para desarrollar visualmente en estos afiches. Entre ellas hubo muchas que interpelaban directamente a cada uno de los alumnos. Estas diferencias estaban relacionadas entre algunas cuestiones de género y otras de poder, que bueno, son dos problemáticas que si bien son comunes, en este ámbito se veían como más claramente. También experimentar este tipo de violencia, este grupo trabajaba con algunas herramientas como para también transformar el problema y darle algún tipo de solución. Entonces, otra de las problemáticas que se evidenció muchísimo fue la violencia epistémica. Diferentes formas de poder que se introducen a partir de conocimientos que se intentan impartir de un modo rígido y como unilateral, también en las comunidades académicas. Es un problema que también aparece en otros ámbitos. Entonces, dada que bueno, la construcción que vimos antes bueno, nos conduce hacia un sistema de transformar lo que sería lo androgenérico en una cantidad de ideas distintas, crear nuevos paradigmas, construir cuerpos teóricos a partir de la diversidad, y también considerando la situación en la sociedad desde una óptica de intereses más diversos. O sea que bueno, uno de los objetivos de la campaña fue reflexivo, proponiendo cambios de conducta para concientizar sobre la violencia, el acoso sexual y la discriminación de género. Se realizaron diferentes estudios de campo y entrevistando a personas que bueno, estaban dentro del ámbito académico y como vimos que también desconocían el espacio y las posibilidades que ofrecía, bueno, otro de los objetivos fue también el informativo. Entonces se consideró, bueno, poner bien en claro la idea que iban a tratar en cada uno de los afiches, y a su vez que aparezca la parte informativa como para que aquel que se enfrentara a un problema pudiera recurrir a este espacio sin necesidad de ir haciendo muchas consultas. Nosotros pusimos
un mail que fuera el que, bueno, detectaba casi todos los problemas o reunía casi todos los problemas que sucedían dentro de la universidad. Y bueno, en este caso, bueno, alumnos, docentes, no docentes eran los destinatarios de este tipo de productos, lo que, bueno, habría un público un poco más, más amplio. Bueno, Bien. podés seguir, Evelina, porque está. Bien. Para concretar esta Continuación. campaña se realizaron las etapas de diseño y estrategias partiendo de una lluvia de ideas, brief y bocetos. Los afiches se construyeron teniendo como objetivo la comunicación efectiva y atractiva para un target amplio que abarque diferentes edades, motivaciones que no se encuentran al margen de ser afectado por este problema. El momento de reflexión habilitó muchas posibilidades con la elaboración de la lluvia de ideas. Se concretó en armar nubes de palabras sueltas que iban surgiendo a partir de la charla realizadas con las especialistas. Salieron a la luz experiencias personales de violencia, de poder docente-alumno, lo que evidenció que no hay un solo modo de abordar el tema, sino de diferentes perspectivas que quedaron manifiestas en las propuestas finales. Las piezas gráficas realizadas fueron construidas con la colaboración y el intercambio de todos los integrantes, apelando al trabajo grupal. La cátedra, desde el 2020, se adaptó a un formato taller virtual, con encuentros semanales, gestionando el contenido con el uso del Google Meet para encuentros virtuales en vivo, en los cuales participaban todos los alumnos y docentes, compartiendo las prácticas, las pantallas, para brindar detalles sobre el uso de programas, material sobre los diferentes temas dictados, y entre todos intercambiamos ideas acerca de los trabajos que presentan los alumnos, tanto en el aspecto formal, compositivo, diseño, uso de tipografías, como en el semántico, la conceptualización de proyectos. Los talleres de la carrera de Bellas Artes están orientados a producir para un espectador amplio, que no tiene una identidad definida, ni está dentro de los targets o grupos objetivos en general. Nuestros alumnos no tienen ese ejercicio de proyectar sobre las características de ese público. Por lo tanto, este tipo de trabajos enriquece mucho el campo de acción en cuanto a lo profesional y a las demandas actuales de la comunicación visual. Históricamente, el arte y la cultura visual aportan un modo creativo de mostrar muchas problemáticas sociales, generando un conocimiento epistemológico desde lo perceptivo, lo vivencial, enunciando y exponiendo a la luz con imágenes nuevas perspectivas desde la diversidad de género. Estos trabajos que estoy compartiendo acá son los trabajos que realizaron los alumnos del taller. Bueno, son a modo de afiche. Digamos, en cada placa hay varios afiches que los alumnos realizaron como trabajo final de esta campaña. Bien. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Sí. Bueno, ahora les agradezco a todos lo que nos han compartido y vamos a nos quedan alrededor de 15 minutos por si quieren hacer preguntas que nos están acompañando en la sesión. Lo pueden hacer a través del chat, o si los mismos ponentes de la sesión quieren intervenir, pueden levantar la manita que aparece ahí en los emojis, en las reacciones, y les cedemos la palabra. No sé si alguien tenga alguna pregunta en este momento. Si no, bueno, yo quiero pues agradecer a todos su participación y voy a particularizar en el caso de Silvia, que fue nuestra primer ponente. Me parece como muy interesante el caso donde ella nos habla del diseño responsable a partir de conocer cuáles son las
habilidades que tienen las personas con cierta discapacidad. Entonces me parece como muy importante recalcar esa parte donde se centraron en estas habilidades y cómo el diseño de los materiales que nos compartió con los que trabajaban con los niños con cierto espectro autista u otro tipo de deficiencias o habilidades distintas, lo que hicieron fue hacerlos sentir incluidos, cómo fue participativo y cómo destacaron las partes que ellos podían conocer un poco más o, pues sí, como trabajar con ellas, que fue el tomar en cuenta esas fortalezas de discapacidad intelectual. No sé, Silvia, si nos quieres compartir un poquito más de esta experiencia. Si todavía estás en la Claro sala. que sí. Adelante. Aquí estoy. Sí, bueno, adelante. muchísimas gracias, Moni, por esas apreciaciones. Realmente, y pues a mí porque me mueve mucho el tema de discapacidad, yo estudié psicopedagogía después de diseño porque a mí me impactó mucho poder trabajar con personas con discapacidad intelectual, procesos de diseño. Y algo que me gustaría resaltar, pues como aparte de la ponencia, lo que dices es desde el aspecto ecológico, de la teoría ecológica, de ver al individuo, tener a ese individuo y ver todas sus potencialidades, nosotros, los docentes, los estudiantes, las personas que rodean a ese individuo, a esa persona con discapacidad intelectual, como un ser capaz y como un ser que nos aporta a nosotros, como esa persona que nos da esas posibilidades gráficas de entender su narrativa visual, como entender esa tipografía que mejor leen, como entender también cómo se comunican. Entonces, pues nada, ese fue como un poco el enfoque también, posibilitar esta inclusión social mediante lo ecológico. Y bueno, muchísimas gracias por tu intervención frente a la ponencia. No, gracias, muy, muy padre. Rosario nos pregunta a la segunda ponente si el trabajo está inspirado en la investigación que Patricia Moore realizó con personas mayores en los 80 años. Esta va para Piren Benavides. Okay, sí, creo que yo fui la segunda. Sí, sí. No, de hecho tomo el dato, no tenía la referencia. En realidad, toda mi investigación académica y profesional parte de un caso personal. Mi hermano mayor tiene una discapacidad motriz severa y al haber crecido toda mi vida como en un entorno con personas con discapacidad motriz y la naturalidad que tiene para mí, siempre tendí con más o menor grado de conciencia a abordarlo desde mis distintas etapas formativas. Cuando estudiaba Historia del Arte, una de mis principales investigaciones tenía que ver con justamente con las barreras arquitectónicas y la accesibilidad en museos, porque iba a museos todos los días y así sucesivamente, pero agradezco el dato porque me viene bien como el referente para poder seguir nutriendo la investigación. Gracias. Bien. Bueno, y esta como más general, a quien la quiera compartir. Me parece que dentro de los temas que han estado tocando que son muy, muy, muy interesantes, puntualmente la última ponencia que nos compartieron sobre la violencia de género, y que me parece que también se conjunta un poquito con la que nos presentó James de Ojales, perdón, creo que lo estoy pronunciando mal, sobre una cátedra de paz, porque realmente creo que tienen como este conjunto ambas campañas o ambas, pues sí, como el educar a la gente para que ya no haya esta violencia, tanto de una forma en que cambiemos nuestra forma de ser. Y no sé, bueno, no sé si nuestra forma de ser o nuestras conductas, que ustedes sí lo mencionaron. Y aquí, ¿cómo creen que podríamos ser más asertivos al momento de comunicarle a la gente que debemos de transitar de forma diferente al momento de relacionarnos con nuestro entorno, que a final de cuentas creo que es lo que viene a pie a estas ponencias? Yo creo que lo más peligroso de todo esto es que nosotros tenemos naturalizadas muchas conductas que sí son agresivas y no la vemos como tal. Entonces nos interesaba justamente que los jóvenes, ya que son una nueva generación de cara a todo el futuro, sea hombre o mujer, por eso acudimos a todos, no tengan la misma perspectiva. O sea, cosas que de pronto, conductas que de pronto para nosotros son naturales, no lo son. No lo son situaciones de violencia. Creo
y lo más importante es concientizar a las nuevas generaciones de que esta situación sí es violencia y no hay que permitirlo. Muy bien. Dice Sandra Patricia que la Cátedra de Paz para la Paz es fomentarla desde la familia y la sociedad. Entonces, pues desde ahí ya tenemos una tarea importante. Sobre esta parte de inclusión también me parece importante resaltar un poquito lo que tiene que ver, bueno, ya lo había mencionado, replantear la forma de abordar los problemas desde otras perspectivas, que también lo comentaba, me parece que Pirén, que decía, a lo mejor soy parte del problema y en lugar de replantearlo desde otro punto de vista o desde otro ángulo para ir mejorando esa parte. El cambiar las conductas a través del diseño y desde su impacto. Y algo que me pareció también muy, muy importante que tiene que ver con el proyecto del mobiliario para las personas, los adultos mayores, la inclusión dentro de los eventos que también mencionaba Patricia, de cómo todos tenemos que ser parte de la diversión de alguna manera, y sobre todo el proyecto de las chicas con se me fue el nombre, acondroplasia. ¿Cómo nos llevan a mejorar la autoestima? O sea, cómo el diseño es parte de todo lo que tiene que ver con la autoestima. Cómo el que los hagas sentir parte del entorno y que los estás tomando en cuenta, que no los estás dejando de lado y que ya se está pensando en cómo mejorar su vida, sí, de alguna manera les está ayudando mucho en esta parte de elevar la autoestima. Creo que son segmentos de mercado que han estado abandonados un ratito y que de alguna manera pues sí había que tomarlos en cuenta. No sé si alguien quiera agregar algo más a los comentarios o alguna otra pregunta que tengan a la mano. Sí, adelante, Mabel. Yo quisiera preguntarle a Paula, me interesó muchísimo su propuesta. Quisiera saber si tuvieron en cuenta el color, el estampado, algún diseño, como por ejemplo rayas verticales o demás, en el tema de la estilización de los cuerpos. Sí, bueno, con respecto a los estampados, decidimos no utilizarlos. O sea, había que tener mucho cuidado con la utilización de estos estampados porque podrían hacer que las personas se vieran un poco más como acortadas y crear volúmenes donde se quieren evitar. Entonces, por eso decidimos no utilizarlos. Y con respecto al color, nos basamos principalmente en un color, aquí en la imagen que les mostré no lo pueden apreciar, pero es un color beige. Eso siguiendo un poco más a lo que nos queríamos enfocar, un poco más neutro, sino que queríamos también, como hablamos un poco de la sostenibilidad, reutilizar textiles que habían sido abandonados y poder realizar el prototipo en estas prendas. Con respecto a color y estampados, eso, y ya con las formas, lo que les mencionaba, cómo podía estilizar un poco más a la persona para que se pudiera pues ver de la mejor manera. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta que quieran hacer? Bien, pues si no hay más preguntas, me parece que puedo pasar a hacer el cierre. Mi conclusión o de todos los proyectos, creo que todos son muy, muy interesantes, de todos aprendí muchísimo y hay mucho trabajo por hacer, sobre todo en este tema de lo que tiene que ver con el diseño responsable, no solo del uso de los materiales, sino también de la forma en que estamos abordando las problemáticas o verlas como oportunidades, como ahora tanto se menciona. Y pues nada más como un pequeño aporte que a lo mejor les puede ayudar. Hablaba uno de los ponentes que ahorita se me traspapeló el nombre, pero decía que el diseño industrial de repente se estaba viendo un poco desfavorecido, sobre todo con lo de la pandemia. Y aquí, por ejemplo, está este filósofo John Tahara, que es francés, me parece, y que ellos hablan junto con Ezio Mancini del cómo podemos generar
sistemas de diseño donde el entorno, el contexto y las personas que estamos transitando a partir de ellos podemos cambiar las conductas y no agregarle más productos a lo mejor al mundo donde ya no se necesitan, sino ver la forma de que los productos que ya existen de alguna manera se puedan utilizar y reutilizar por los grupos sociales, que en países europeos ya está sucediendo. En el caso de las herramientas, donde solo las compramos y las utilizamos para una sola vez, y que se están haciendo parte de comunidades donde yo tengo un martillo y te lo presto y no consumimos más de lo que debemos. Entonces, les agradezco mucho todos sus puntos de vista, muy valiosos, y les agradezco el compartirnos su conocimiento. Siguen más comisiones, estamos aquí para lo que se les ofrezca. Piren nos agradece por compartir sus trabajos y sí, a todos les agradecemos. Creo que nos llevamos mucha tarea para conocer temas muy, muy importantes y pues muchas gracias. Gracias a todos. Adrián, ¿algún otro mensaje extra que vaya a quedar? No, nada más agradecerles a todos los expositores y expositoras y que hoy recién empieza el congreso, tenemos toda la semana. Los esperamos. Muchas gracias. Gracias, Muchas gracias a todos. Gracias. Chao.